Muy buenos días, ya es viernes, estoy muy contento y brinco de emoción, encantado y feliz de que nos estén acompañando este viernesito maravilloso, aquí por supuesto dando lo mejor de los espectáculos y les comentamos que platicamos con Carla Guindy. Es una de las mejores stylists mexicanas, por supuesto se ha dedicado mucho pues a la cuestión fashionista, a la cuestión de la moda, y ha vestido a muchas personalidades de México y también del extranjero. Sin embargo, esta ocasión nos comparte de qué manera también ha apoyado y ha contribuido en cuestión de imagen con la primera dama de México, Angélica Rivera. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo? Chequen esto. Carla Guindy, esposa del actor Eric Elías y fashion stylist de la primera dama de México, Angélica Rivera de Peña, se confesó y dijo que para ella ha sido un gran reto asesorarla en cuestión de moda y destacó el buen gusto que tiene la primera dama, lo que hace más fácil escoger sus outfits tanto en eventos oficiales como en otros que no requieren de tanta seriedad. Ya Instagram nos da chance de estar juzgando todo el tiempo, pero sí, creo que en México ha evolucionado muchísimo la moda y pues siempre tratando de apoyar diseñadores mexicanos y que también entra dentro de todo este apoyo, ¿no? De México. Al final ella es una mujer elegante y el chiste es resaltar eso, ¿no? A veces duelen un poco los memes que hacen luego de que se vista de alguna manera, ya sabes que siempre se cae. No duelen, dan risa, que el ingenio mexicano pues es bien rápido, pero sí, pues también hay que pensar en eso, ¿no? Nosotros viendo que no vaya a ser un meme, pero pues es imposible, siempre se las arreglan para encontrar algo. Entonces es un doble trabajo, ¿no? Sin duda, para que se vea bien. Para que no haya memes, claro. Pero bueno, sí, perfecto. Siempre se ve bien. Gracias. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los espectáculos, les hablamos que la película Coco ha logrado recabar más de 177 millones de pesos en tan solo 4 días de estar en exhibición en cartelera. Lleva más de 4 millones de espectadores y por supuesto va por más. Es la película mexicana más vista esta temporada en cartelera. ¿Quieren saber exactamente de qué les preparamos en este carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Demi Lovato y Luis Fonsi traen algo entre manos y aunque ambos cantantes se han estado enviando mensajes misteriosos a sus redes sociales, muchos han caído en la cuenta de que grabaron un tema juntos, el cual muy pronto darán a conocer. Los casos de acoso sexual en Hollywood parecen no cesar, pues ahora el director y productor Brett Ratner se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por varias actrices de haber tenido comportamientos inapropiados e incluso hasta de violación se le acusa. Es por ello que los estudios Warner Bros. Dieron a conocer que han roto la sociedad que existía entre ellos y la compañía de Ratner, aun cuando el representante legal del director asegura que su cliente jamás ha sido demandado por ninguna actriz. Coco, la nueva película animada de Disney y Pixar, fue la más vista en México este fin de semana, alcanzando el primer lugar en taquilla. De acuerdo con la revista Forbes, la cinta dirigida por Lee Unkrich y codirigida por Adrián Molina recaudó 176.77 millones de pesos durante sus primeros 3 días de exhibición. Hasta la fecha, la han visto 4 millones de espectadores, según un comunicado expedido por Disney. Eduardo Yáñez Hijo sigue dando de qué hablar, pues recientemente otorgó una entrevista a Univisión en donde reveló que de niño fue abusado sexualmente por una empleada doméstica que trabajaba para su madre, por lo cual le tomó mucho tiempo asimilar que la intimidad con una persona no tiene nada de malo, siempre y cuando exista amor de por medio. Me tomó varios años como sacarme de la idea que un acto sexual no es malo, que un acto sexual viene de 2 personas que se quieren o que de buena onda, no de mala onda, no de agresividad, no de forzar a las personas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información, es viernes de ir al cine, de ir a disfrutar lo mejor de la cartelera. Hay muchos estrenos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata y cuáles son algunas de las opciones? Chequen esto.
Como cada fin de semana, te damos la mejor recomendación cinematográfica para que asistas al cine en compañía de tu familia. Thor Ragnarok. Asgard se encuentra en manos de una poderosa amenaza, la despiadada y todopoderosa Hela, que ha robado el trono y ha encarcelado a Thor, enviándole como prisionero hasta el otro extremo de la galaxia. Sin su martillo, el mítico y poderoso dios del trueno se encontrará a sí mismo en una carrera contra el tiempo. Una razón para vivir. Cuenta la historia real de Robin, un joven atractivo, brillante y aventurero, cuya vida da un cambio radical cuando la polio lo deja paralizado. Junto a su mujer Diana, el protagonista se niega a vivir infeliz, así que decide viajar alrededor del mundo y transformar la vida de otras personas con su humor, coraje y ganas de vivir. Vuelven. Estrella tiene 10 años y pide 3 deseos. El primero, que su madre desaparecida vuelva. Y se le cumple, pero está muerta y la sigue a todas partes. Aterrada, Estrella trata de escapar uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que en realidad los muertos nunca se dejan atrás y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, solo los guerreros sobreviven. Un amor inseparable. Cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos. 21 Noticias, Berenice Ortiz.